estimada comunidad psicológica, tengan ustedes muy buenas tardes. Siendo las 5:05 de la tarde, vamos a dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy. Creciendo nuestro staff del área de capacitación, hoy día tenemos el grato honor de tener a la doctora Laura Pacheco, quien nos va a hablar acerca de competencia emocional y orientación educativa. Muy buenas tardes, doctora Laura, un gusto tenerla el día de hoy. Podemos dar inicio a su conferencia. Muchísimas gracias, Débora. Gracias por permitirme una vez más participar en este plan de capacitación del Colegio de Psicólogos. Y bueno, buenas tardes a los que están presentes. Espero que se vayan incorporando más. Voy a compartir pantalla para poder iniciar respetando los tiempos. ¿Se ve bien? ¿Se observa? Sí, doctora. Perfecto. Bien, el tema que hoy nos convoca es competencia emocional y orientación educativa. Se habla mucho de la necesidad de trabajar el aspecto emocional, más aún cuando este contexto de pandemia nos dejó muchas secuelas en todo lo que es salud mental, salud emocional. Así es que vamos a ver el tema desde esta perspectiva de la educación. Bien, si hablamos de competencia emocional, pues la primera idea es hablar de emociones, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza, emociones. Y cuando hablamos de las emociones tenemos que decir que que las emociones tienen una función de supervivencia, de autoprotección y permite vivir situaciones difíciles. Nos prepara como que nos predispone para estar como en un estado de alerta, para un poco darnos cuenta que algo está pasando. Y ya sea en emociones que van desde la alegría, la tristeza, la cólera, siempre nos van a indicar algo. Y tenemos que aprender cómo deben enfrentarse, gestionarse y sobre todo utilizar el mensaje implícito que cada una de ellas nos da, porque cada emoción trae consigo un mensaje. Eso permitirá tener una vida más plena, afrontar con responsabilidad y liderazgo nuestros propios desafíos en tiempos de crisis o de dificultades sobre todo, ¿no? Porque cuando son emociones de alegría, de felicidad, pues bienvenidas sean y estamos ya queriendo que esto se repita constantemente, pero no todas van por ese camino, así es que vamos a ver de qué se trata todo este tema. Cuando hablamos de emoción, el concepto tiene que ver con un evento del cual hacemos una valoración y a partir de esa valoración se van a dar respuestas neurofisiológicas que tienen que ver con las sensaciones, también a nivel cognitivo, ¿no? Que nos hace tomar ciertos pensamientos respecto a lo que nos está pasando y todo esto nos predispone a la acción. Es decir, siempre la emoción va a tener estos componentes, que si bien es cierto, aquí están como paso a paso, se dan en una constante y en una complejidad que no necesariamente las podemos separar así tal cual. Esto es solamente para una explicación, ¿vale? Como les decía, cada emoción denota algo y nos motiva a. Y así tenemos que cuando tenemos la emoción de la alegría, denota un disfrute de la vida. Y como les decía también, eso hace que uno, pues, esa situación placentera la quisiera alargar, extender, ¿no? ¿A qué nos motiva? A conectar mejor con los demás. Una persona alegre, optimista, va a estar dispuesta a contactar con los demás, a tener predisposición para las buenas relaciones. Mientras tanto, cuando la emoción es de tristeza, nos va a denotar una pérdida, algo perdimos, ya sea una pérdida material, una pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, siempre va a denotar pérdida. Y este sentimiento de pérdida, este saber que hemos perdido algo, pues también, claro, pasada acogida la emoción,
sin postergarla, sin reprimirla. Cuando la cogemos, cuando nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando, pues esto nos va a motivar a tomar decisiones y a hacernos también responsables de lo que viene para adelante, ¿no? Eh, y a buscar nuevamente el equilibrio, porque siempre la situación de pérdida como que nos mueve el entorno, nos mueve una serie de situaciones, o sea, no solamente el contexto personal, en la parte personal, sino en la parte familiar, en la parte relacional, y definitivamente pues nos va a motivar a tomar decisiones y a hacernos responsables de eso que nos está pasando. Igualmente cuando hay una emoción de miedo, ¿no? También denota necesidad de autoprotegerse. ¿Qué pasaría si no le tuviéramos miedo a nada? Por eso digo que la emoción tiene un componente funcional. Eh, este miedo va a denotar necesidad de autoprotegernos y nos va a motivar a tomar el control y a buscar seguridad, ¿no? Muy por el contrario, cuando no asumimos la emoción, cuando reprimimos, pues nos va a invitar a huida o a reacciones de pronto hasta de agresividad. Sin embargo, el poder asumir que estamos sintiendo el miedo, el poder identificar esa necesidad de autoprotección, nos va a motivar a tomar control y sobre todo a buscar seguridad. La otra emoción que también trabajamos mucho, que es muy presente, es la del orgullo, que nos denota éxito, pertenencia y nos motiva a empoderarnos, a la autosuperación. Hablamos del orgullo bien entendido, no el orgullo que va por el lado de la soberbia, ¿no? Otra emoción muy frecuente es la rabia. ¿Qué denota la rabia? La lucha contra la injusticia y nos motiva a una situación de protección o autoprotección. Eh, Cada una de las emociones tiene una connotación y nos va a empujar a. Ese empujarnos a es la motivación. Yo he mencionado 5 emociones, no son las únicas, de ellas se desprende una gama de emociones más diversas, más prolijas de repente, y de pronto también menos fáciles de identificar. De pronto estas son las más notorias, las más evidentes, las más recurrentes, lo que tenemos en el día a día. Sin embargo, hay otras emociones también, hay una gama de emociones dentro de estas emociones, por decir, básicas, eh, que muchas veces para poder identificar, pues también hay que tener un vocabulario emocional, que pocas veces lo trabajamos. Hay una necesidad de tener un vocabulario emocional mucho más fluido, que tenga la particularidad de identificar cada tipo específico de emoción que nos pueda embargar. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando las emociones se hacen muy recurrentes y de pronto yo como mecanismo de defensa busco que protegerme de estos miedos? Voy a tender a la compulsión. Por ejemplo, si yo tengo miedo a ser condenado, una forma compulsiva de reaccionar va a ser el ser perfeccionista. Si yo tengo miedo a no ser querido, mi compulsión va a ir por el lado servicial, que no esto, o sea, entendámoslo ya en situaciones exageradas. Si yo tengo una vocación de servicio, válido, pero si mi vocación de servicio o si mi actitud de ser servicial apunta a comprometer situaciones propias, ya eso es una acción compulsiva, ¿no? Y de eso es lo que hay que tener cuidado. No vaya a ser que lo tomen, eh, la psicóloga me dice que ser servicial es una compulsión cuando es en intensidad y en frecuencia y compromete sobre todo mi equilibrio personal, cuando de pronto, por decir, sacrifico cosas con tal de servir, ahí estoy ya en un estado de compulsión. Igual, el miedo a ser comparado me va a generar la compulsión de mostrarme notoriamente diferente, ¿no? Y vamos a ver personas que hasta se visten de manera extravagante y uno dice, ¿qué pasó ahí? Ya, es su forma de hacer diferencia con los demás, por ese miedo a ser comparado.
El miedo al vacío también nos tiende, hablamos de un vacío existencial, de un vacío espiritual, tiende a volverse la persona como un acumulador intelectual. Hace una maestría, luego hace otra, que el doctorado, y así, compulsivamente va buscando este desarrollo intelectual y, como les digo, ¿no? Tener en cuenta la frecuencia, la intensidad en que se da, que de eso va a depender si es una compulsión o no. El miedo al abandono me va a impulsar a seguir la norma. Yo no puedo apartarme de la norma, ¿no? El miedo a la fragilidad me va a impulsar a la búsqueda de poder para demostrarme a mí mismo que yo soy capaz, que yo puedo, que nada me vence, pues simplemente por miedo a asumir esa fragilidad o vulnerabilidad que todos de una o de otra forma también tenemos. El miedo al sufrimiento me va a impulsar a una búsqueda excesiva de placer. Recuerden, la compulsión se da en la medida en que estas emociones se hacen sumamente, este actuar se hace sumamente intenso y puede comprometer el estado normal de la persona, ¿no? Como que altera su equilibrio. Bien. A todas estas situaciones emocionales también se suma a todo lo que nos pueda pasar, a estos eventos que nos van a generar estas emociones, también se suma el hecho de las personas que por naturaleza son o impulsivas o muy emocionales o frágiles emocionalmente, ¿no? Ahí son estas personas van a dejar que las reacciones o emociones arrasen con su vida o manejen sus circunstancias. Cualquier situación emocional, cualquier problema, cualquier preocupación va a generar en ellos una actitud, una reacción emotiva, ya sea impulsivamente o ya sea lábil emocionalmente. Y eso es propio de la condición genética que todos traemos. No todos tenemos las reacciones en la misma intensidad. Entonces también ahí hay un componente que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de emociones. Bien, esas son las emociones, pero de un tiempo a esta parte, y a buen tiempo, se nos habla de lo que es inteligencia emocional. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué estamos, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inteligencia emocional? A la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones tanto en uno mismo como en los demás, como en las otras personas. De pronto yo puedo identificar solo lo mío, pero no tengo esa actitud empática de saber qué le pasa al otro. La inteligencia emocional apunta a ambas cosas, a darte cuenta, a reconocer tus emociones, a aprender a regularlas y comprenderlas, ¿no? Tanto en ti como en los demás. La inteligencia emocional alta te ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos, expresar tus sentimientos, es decir, te va a dar la posibilidad de una relación más armoniosa contigo mismo y con los demás, ¿no? Porque hay un desarrollo de competencias y vamos a ver cuáles son los beneficios de esta inteligencia emocional. Nos ayuda a comprender la naturaleza de las emociones y el funcionamiento del cerebro emocional. La persona inteligente emocionalmente se da cuenta de dónde proviene esto y tiene la forma más adecuada de identificar. También permite identificar las habilidades necesarias para una adecuada gestión de emociones. El inteligente emocional va a gestionar sus emociones de una manera más apropiada, más asertiva, ¿no? La persona que es emocionalmente inteligente también asimila técnicas y estrategias que le permiten alcanzar una adecuada regulación y control de sus emociones. Es muy importante esto porque te permite diferenciar y sobre todo, ¿no? Ya no entras en la represión o la negación de decir, no, yo no estoy molesto, sino muy por el contrario, identificas qué te está pasando. Te das cuenta de,
identificas tus sensaciones, qué te está generando esta emoción. Y ese darte cuenta te permite también, a través de las estrategias que hay, del desarrollo de estrategias, te permite regular las emociones y tomar decisiones adecuadas, ¿no? Porque, claro, yo puedo montar en cólera por alguna situación, pero si me quedo en la emoción, pues no sé, de pronto tiro la puerta, me enojo y muestro furia en mi rostro, o me voy golpeando las cosas, qué sé yo, ¿no? Opto por no decir nada y una indiferencia que mata, ¿no? Entonces, eso es una falta de inteligencia emocional, eso es no haber desarrollado todavía las competencias. Entonces, vamos a ver ahora de qué manera esta inteligencia emocional se da en las personas. Eh, es importante comprender el impacto que tiene la inteligencia emocional porque esto también nos va a permitir buscar ese desarrollo personal del que les estoy hablando, ¿no? Eh, la inteligencia emocional tiene mucho que ver con las relaciones afectivas, con el éxito laboral, el éxito académico. Hoy se sabe que no bastan los conocimientos, que no es solamente la parte cognitiva, que puedo ser destacado profesional, así como en la parte cognitiva, en el dominio de mi profesión, pero sin embargo, si emocionalmente, si no tengo no poseo, no he desarrollado la inteligencia emocional, pues las relaciones que genere con las personas de pronto no son las más adecuadas y entendiendo que en toda relación hay tensiones, hay situaciones, a veces inclusive hasta de conflicto, pues no voy a tener las herramientas para poder manejarme adecuadamente, ¿no? Entonces, el desarrollar la inteligencia emocional nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las dimensiones del ser humano. Entonces diremos que la inteligencia emocional es aplicada a las diferentes dimensiones del ser humano, ya sea en la parte laboral, para las tomas de decisiones, de lo más trivial a lo más complejo, ¿no? El ser humano desde que amanece está tomando decisiones. Yo desde la mañana pues optaré si me tomo un café, si me tomo eh, un jugo. Las decisiones son de todo el día. Si opto para irme al trabajo en taxi o me voy en los colectivos. O sea, en todo momento estamos tomando decisiones. Cuando la persona posee una buena inteligencia emocional, estas decisiones que se toman van a estar mucho más adecuadas a la situación que presenta, ¿no? Igual en la relación de pareja, en el matrimonio, en la familia. Qué importante es tener inteligencia emocional y aplicarla en el contexto familiar, ¿no? Cómo manejamos las relaciones de pareja, cómo manejamos las relaciones entre padres e hijos, qué pasa, conocer qué de lo que hago molesta a la esposa, qué de lo que hago molesta a los hijos, o a la inversa, ¿no? Saber cómo va a reaccionar mi hijo ante una frustración. Todas esos elementos permiten desarrollar esa inteligencia emocional y es sumamente importante. Ni qué hablar de la crianza de los hijos, ¿no? Porque cuántas decisiones a veces o cuántas situaciones de conflicto se dan en la casa por no tener un adecuado manejo de las emociones por esta carencia de inteligencia emocional. Como les digo, atraviesa todas las dimensiones del ser humano, lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual. Así es que lo social, básicamente en el tema de relaciones, por eso es sumamente importante trabajar en el desarrollo personal, el desarrollo de la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué nos hace más o menos inteligente? Y ahí entran a tallar las competencias. Y tenemos competencias tanto personales, que están referidas a la inteligencia intrapersonal, ese
incrementar mi inteligencia emocional, en este caso, en el lado intrapersonal. ¿Qué otro elemento intrapersonal? La autorregulación. El detenerme para examinar y regular las emociones, ¿no? El decir, sí, pues esto me da cólera, pero ya, ¿qué voy a hacer con esa cólera? Solo me quedo ahí, voy camino para que se me pase, me pongo a respirar hondo y profundo, y todo eso va a ir formando parte de mi autorregulación. Pero pasa por un primer momento que es el autoconocimiento. Si me conozco, voy a poder autorregularme. Y a la vez, el autorregularme me va a automotivar. El saber que pasé este momento de rabia, supe enfrentarlo, supe salir airoso, o sea, no destrocé nada, al contrario, me controlé, tomé aire, respiré, me relajé, qué sé yo. Usé alguna estrategia que me dé serenidad, que me permita la tranquilidad y sobre todo, que me permita tomar decisiones. Recuerden, si solamente me doy cuenta de qué me está pasando, algo he hecho, pero no lo suficiente. Si me doy cuenta y a partir de eso tomo una decisión y esta decisión se da de una manera más adecuada a lo que cotidianamente hacía, pues definitivamente eso será un indicador de que me estoy autorregulando. Y por ende viene la automotivación, porque me da la certeza, la convicción y la tranquilidad de que ya soy capaz de regular esas emociones, ¿no? De poderlas gestionar de una manera mucho más adecuada. Y para en una situación de conflicto mayor, tendré la herramienta, sabré cómo reaccionar. Será previsible mi respuesta. También tenemos las competencias sociales que tienen que ver con la inteligencia interpersonal. Y aquí está mi relación con el otro, ¿no? Mis emociones, un poco de cara a las emociones de los demás. Y aquí entra a tallar la empatía y la habilidad social. La empatía que tiene que ver con el conectar con el otro, con el sentir del otro, con saber qué le pasa al otro, poder darme cuenta, ¿no? Muchas veces uno vive su mundo, vive encasillado y ni se percata que al otro le pase algo. La actitud empática me va a permitir, sí, darme cuenta qué le está pasando al otro, como se dice, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Yo diría que hasta en la piel del otro, sentir lo que el otro también está sintiendo, darte cuenta, ¿no? Y las habilidades sociales, que son las habilidades para comunicarse, para colaborar con otros, que nos generan esa red social, que nos permiten generar esa red social que nos sostiene, porque definitivamente como seres humanos siempre estamos relacionándonos con los demás, ¿no? Son competencias sumamente importantes, sobre todo ahora en el contexto, ya sea familiar, pero sobre todo en el contexto laboral. El tener estas habilidades, el desarrollar estas competencias sociales, me da la tranquilidad de que podré actuar en un trabajo colaborativo, podré generar un equipo de trabajo, podré aportar, ser proactivo, más no disuasor, el que complica las cosas, el que hace los grupos, es el que divide. Muy por el contrario, el que tiene competencias sociales, pues va a generar más bien la unidad, la concordia en el grupo, por más que surgieran tensiones o conflictos, que como les digo, no hay relación interpersonal perfecta. Siempre va a haber sus bemoles, veces en las que vamos a estar con mejor disposición, con mejor ánimo, y todo va a caminar fluidamente, como también van a haber situaciones en las que habrá cierta tensión, pero mi actitud empática y el desarrollo de mis habilidades me permitirá responder mucho mejor, ¿vale? Cuando hablamos de competencia emocional, la competencia emocional ya es el conjunto, escuchen bien, de capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender,
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Decíamos que las emociones siempre van a estar, cumplen una función en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestra vida, cumplen una función. Y la competencia emocional lo que permite es que esa emoción sea bien canalizada, sea bien asimilada y que me permita enfrentar la circunstancia con más serenidad, con mayor equilibrio. Eso hace la competencia emocional a través de las capacidades, habilidades y actitudes. Ahora, ¿cuál es la estructura de la conciencia emocional? Vamos a ver que la conciencia emocional tiene, mejor dicho, la competencia emocional tiene varias partes. Cuando hablamos de conciencia emocional, estamos hablando de esa capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado, ¿no? Eso es conciencia emocional, saber qué emocionalmente está sucediendo en el contexto. La siguiente estructura es la regulación emocional, y esta regulación emocional es la capacidad de manejar. Aquí hablamos de qué hago con mi cólera, qué hago con el miedo, qué hago con esa tristeza que me agobia, qué hago con esa alegría que de repente desborda, ¿no? Eso es la regulación emocional, capacidad de manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, que les decía, se dan en una complejidad tal que de pronto si solamente nos dejamos ganar por la emoción, podríamos también tener actitudes adversas, ¿no? Entonces, tener buenas estrategias de afrontamiento implica que tenemos esa capacidad de regularnos emocionalmente. Otro elemento de la competencia emocional es la autonomía personal, que tiene que ver con la autogestión, la autorregulación. Dentro de la autonomía personal se incluye un conjunto de características relacionadas con la autogestión personal, que implica la autoestima, una actitud positiva ante la vida, no tener ese filtro negativo que todo lo ve mal, sino al contrario, una actitud positiva. Por eso digo, esto tiene mucho que ver con el desarrollo personal. También implica responsabilidad, capacidad de analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos. Muchas veces nos sentimos como abrumados por algo y no somos capaces de pedir ayuda, teniendo a nuestro alrededor una red de soporte que podría fácilmente aliviarnos de la situación. Sin embargo, esta incapacidad para pedir ayuda nos frena. Entonces, la autonomía personal va por eso también, ¿no? Por el lado de conocer qué sí puedo y qué no puedo. Y entonces, donde no puedo, definitivamente tengo que buscar ayuda, no hay de otra, ¿no? Buscar ayuda y recursos también, ¿no? Puede darse la situación en que más bien necesitamos algún recurso, así como la autoeficiencia emocional, o sea, reaccionar adecuadamente. La inteligencia interpersonal es la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, la capacidad de comunicación afectiva, efectiva, mediante el respeto y una buena actitud. Recordemos que comunicar no es simplemente lo que hablamos, lo que decimos. Comunicar también es el gesto, el tono, la postura, la intención que le pongo al timbre de voz, a la palabra que estoy emitiendo. Entonces, cuán importante el tema de la comunicación para el desarrollo
de las relaciones interpersonales, ¿no? Es muy necesario trabajarlo y por eso hablábamos que la inteligencia emocional también va a contemplar el aprendizaje de ciertas estrategias, ¿no? Entonces, esas estrategias nos van a permitir una buena comunicación. La comunicación es vital. Habilidades de vida y de bienestar. Las habilidades de vida y de bienestar son la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales. Todo ello de cara a potenciar el bienestar personal y social, ¿no? Todo ese actuar que tiene que ver con cómo me relaciono con las otras personas, ya sea amigos, llámese familiares, o en el contexto laboral, que es donde se generan las mayores tensiones muchas veces, ¿no? Cuando el clima laboral no es tan adecuado, pues es un indicador de que este tema de inteligencia emocional, de competencias emocionales, como que no se ha trabajado. Y esto definitivamente va a generar relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, cuán importante es ir trabajando todos estos aspectos, que parecieran muy tediosos porque hablamos de estructura, hablamos de características, pero sin embargo, no es tanto así en la práctica, ¿no? Simplemente es ponerle ganas, perseverancia y generar el hábito. Llevado todo toda esta elaboración de inteligencia emocional, de competencia emocional al terreno de la educación, tendremos que decir que la educación debe organizarse en torno a 4 pilares, ¿no? La UNESCO nos generó esta propuesta de aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Y en todas estas dimensiones, en estos pilares, vamos a darnos cuenta de que la inteligencia emocional tiene mucho que ver, ¿no? Las competencias emocionales en el campo educativo son sumamente importantes y trascendentes porque la educación es el espacio, diríamos, idóneo para trabajar inteligencia emocional. Si bien es cierto, decíamos que en la familia también es uno de los pilares donde se debe de trabajar la inteligencia emocional y que van a partir de cómo los padres y los hijos se relacionan, de cómo la familia se relaciona con sus miembros extensivos también. Después de ese espacio tenemos a la escuela como un espacio cautivo, propicio para trabajar lo que es inteligencia emocional, desarrollo de competencias emocionales, ¿no? Si nosotros hablamos de una educación en la que hay que aprender a conocer, eso pasaría por mi propio autoconocimiento, que decíamos que era una de las estructuras de la competencia emocional. El aprender a hacer también tiene que ver con este tema de automotivación, de regulación y de desempeño, de habilidades. El aprender a vivir juntos, cuán importante las relaciones interpersonales que podamos tener, que podamos ir generando en un ambiente más comprensivo, en un ambiente de cordialidad, donde se genere una convivencia pacífica, una convivencia armoniosa. Y el aprender a ser, que tiene que ver con con ese autoconocimiento, esa autorregulación, la automotivación, el desarrollo de mi voluntad, el saber controlar la frustración, el saber postergar de pronto algunos privilegios en base a esa educación de la voluntad que también es importante trabajar. Entonces, estos 4 elementos de la educación, estos 4 pilares de la educación, tienen mucho que ver con la inteligencia emocional y las competencias emocionales, ¿no? La orientación educativa y la educación emocional. El proceso educativo es el espacio idóneo, les decía, para
aprender desde identificar, ponerle nombre a la emoción con los más pequeñitos, que de pronto es los que más fácilmente eh, eh, tienden a recepcionar los aprendizajes, el enseñarles a conocer sus emociones, pues es como por decir el primer paso. Otro elemento es, como les decía, el vocabulario emocional, que ellos sepan ponerle palabra a la emoción, sepan decir, esto estoy sintiendo, ¿no? Identificar la emoción. Las relaciones que éstas tienen con nuestro pensamiento y nuestro comportamiento también es algo que se tiene que enseñar para que el niño joven o adulto también, en el caso de la educación no escolarizada, puedan sepan conocer cuál es la implicancia de esta educación emocional. Entonces, la orientación educativa, que es un proceso inmerso en todo lo que es educación, eh, debe contemplar esta educación emocional. ¿Y qué debemos de tener en cuenta para la educación emocional? Lo primero que tenemos que hacer es elaborar un marco teórico que debe ser revisado permanentemente para la educación emocional. Y elaborar un marco teórico implica conocer cuáles son los sustentos, cuál es el fundamento para este trabajo de educación emocional. Vamos a encontrar en la literatura una serie de propuestas. La más actual que tenemos es la de Vizquerra, ¿no? Él ha hecho una revisión de lo que es inteligencia emocional, o sea, mientras Daniel Goleman le puso énfasis a la inteligencia emocional y de repente lo abordó más del lado laboral, Vizquerra es el que más aterriza esta propuesta al tema de la educación. Es más, hace toda un estudio completo en el que, y un estudio que permanentemente como que lo va revitalizando para la aplicación de programas y estrategias en cuanto al campo educativo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta porque más allá de elaborar un programa, más allá de todo lo que podamos hacer a favor de la educación emocional, si esto no tiene un sustento, como que lo que hacemos va en vacío. Entonces necesitamos tener ese marco teórico, revisarlo permanentemente para una aplicación ágil, porque definitivamente la educación emocional no puede ser estática. El segundo elemento a contemplar es el identificar las competencias emocionales básicas para la vida en la sociedad actual. Así como en el tema de valores, de pronto cobran vigencia ciertos valores en este tiempo, por ejemplo, de pandemia. Algo que hemos trabajado mucho es la perseverancia, la resiliencia, la laboriosidad, que son valores como que estaban venido a menos. Igual, en cuanto a competencias emocionales básicas para la vida, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las que nuestra sociedad ahorita como que necesita, ¿no? Tercero es secuenciar la adquisición de competencias a lo largo del currículum, y aquí cabe tomar en cuenta el desarrollo evolutivo de la población que tenemos, cabe tomar en cuenta también sus propias necesidades actuales. Antes hablábamos, por ejemplo, de una pubertad entre 11, 12 años, ahora estamos hablando de etapas de pubertad más adelantadas. Entonces, ¿cuán importante es estar actualizados en eso? Estar actualizado en los códigos que manejan los estudiantes ahora, porque eso también hace que podamos dar la información adecuada y pertinente y redireccionar de pronto cosas que ellos puedan estar tomándolos de una manera inadecuada, ¿no? Y sobre todo, que les permita identificar claramente las emociones que les puedan estar embargando, ¿no? El otro elemento es secuenciar la adquisición de las competencias emocionales a lo largo del currículo. Yo no puedo enseñar en el nivel inicial unas competencias que se ajustan más para secundaria.
en todo aprendizaje vamos de menos a más. Entonces iremos con elementos muy primigenios, como es el simple hecho de identificar, de pronto empezando por las sensaciones, o sea, dónde sientes, en qué partecita de tu cuerpo sientes lo que te está pasando, y ellos que puedan identificar, y así poco a poco ir enseñando. Esta enseñanza como escalonada va a permitir que, afianzando un conocimiento, recién podamos pasar a otro superior, ¿no? Y así las competencias como que se hacen también más arraigadas. Otro elemento que debemos considerar para la educación emocional y la orientación en este aspecto es formar al profesorado. Muchas veces pretendemos que los programas caminen simplemente por el hecho de estar plasmados en un papel, y eso no es tanto así. Si yo no capacito al profesorado, y sobre todo si es que no hago vivir la experiencia, primero, que no le va a dar la importancia de vida. Segundo, que va a aplicar algo sin un conocimiento previo, simplemente por aplicarlo. Entonces, el profesorado es el primero que debe pasar por la experiencia, de tal manera que ese diseño hasta lo pueda enriquecer a partir de su vivencia y poder aplicarlo, ¿no? Y obviamente esta aplicación también debiera de tener un componente de evaluación para ver si lo que vamos trabajando va yendo en función al objetivo que nos hemos trazado, ¿no? Que es que desarrollen la competencia emocional. Entonces, cuán importante que el docente conozca, se forme, y convencido de, pueda incluso hasta contextualizar los programas o las estrategias que le podamos brindar, porque ya tendrá un mayor conocimiento desde su percepción, desde su vivencia, para transmitirlo a sus estudiantes. Otro elemento es crear materiales curriculares para apoyar la práctica de la educación emocional por parte del profesorado, y esto tiene que ver con las áreas, ¿no? Que los programas curriculares no sean ajenos a esta práctica. Muchas veces hablamos de metacognición, hablamos de retroalimentación, pero en esa metacognición y esa retroalimentación también debe estar: ¿cómo te sentiste? ¿Aprendiste esto? ¿Qué implicó para ti? ¿Qué sensaciones te deja? Eso es hacer que el currículo también esté teñido de esa parte emocional que se necesita, ¿no? Y en eso el profesorado debe estar muy atento, y debemos de darle, como psicólogos, las estrategias para ello. También es importante crear instrumentos de evaluación y de diagnóstico para la educación emocional. Ahora hay muchísimos test, pero no necesariamente todos son los adecuados. Por eso, el criterio del docente va a ser un buen referente para ver el instrumento idóneo que permita recoger y hacer el diagnóstico de la situación emocional del grupo clase que tiene, ¿no? Entonces, cuán importante también es conocer esos instrumentos, validarlos, porque tampoco es aplicar por aplicar. Muchas veces nos llegan instrumentos generalmente de Chile o de España. Son los países donde más trabajos respecto a la inteligencia emocional se han hecho, me refiero de habla hispana, ¿no? Entonces, y los instrumentos están, pero hay que contextualizarlos, ¿no? La terminología, el lenguaje que usan, todo eso, y ¿por qué no también crear nuestros propios instrumentos, ¿no? Teniendo como base ellos, poder crear nuestros propios instrumentos que nos permitan un mejor diagnóstico de la situación de la educación emocional. También otro elemento es diseñar
aplicar y evaluar programas de educación emocional para el ciclo vital. Y aquí también respetando las edades, respetando los ciclos, respetando el año, el grado de nuestros estudiantes, podemos diseñar. Es más, también se puede diseñar en función a la necesidad del grupo, ¿no? De pronto tengo una situación muy particular en mi grupo, entonces diseñar una herramienta que nos permita evaluar y darnos cuenta si los programas que estamos aplicando están funcionando, están apuntando a los objetivos trazados. Otro elemento es perfilar las estrategias más idóneas para la implantación de programas de educación emocional en los diversos niveles educativos y contextos de intervención. Yo les hablaba, claro, lo más tradicional es la educación básica regular, inicial, primaria, secundaria, pero también hay otros contextos, ¿no? Hay una educación no formal, hay también las formas comunitarias de trabajo, el aporte que podemos hacer también a la comunidad, y definitivamente esas estrategias tienen que estar adecuadas al grupo que se va a aplicar y también que nos permitan una evaluación, ¿no? Porque de nada nos vale aplicar una serie de programas, no evaluarlos y al final no nos damos cuenta si esto funcionó, si cumplió el objetivo o de pronto rebasó nuestras expectativas, ¿no? Solo lo vamos a saber en la medida que se evalúen los programas y es necesario hacerlo. Otro aspecto es fomentar la cristalización del cambio con objeto de garantizar la continuidad de los programas. No podemos repetir un programa por más bonito o fabuloso que fue aplicarlo, no lo podemos replicar por replicar, ni tampoco llevarlo de un grupo a otro, así de sencillo. Lo que tenemos que hacer es ver de repente otros cambios, otras estrategias. El aprendizaje nunca es lineal, siempre está en constante movimiento, en constantes cambios. Entonces también lo que vamos ofreciendo, de repente en este contexto me funcionó, pero puede ser que en otro contexto pues haya que hacerle las modificaciones y no podemos ser renuentes al cambio. Al contrario, tiene que haber mucha flexibilidad y mucha perseverancia en la aplicación de las estrategias, de los programas, de la promoción de lo que es salud emocional. Y como último elemento es fomentar la optimización permanente de los programas a través de las comunidades de aprendizaje, ¿no? Esto también tiene que ver con el impacto que vamos logrando. Y el impacto de la educación emocional se va a ver reflejado en una mejor convivencia y bienestar personal y social de nuestros estudiantes, de nuestro grupo de docentes, de toda la comunidad educativa. Las competencias que están encaminadas las competencias emocionales que se trabajan a través de la educación definitivamente forman para la vida. Ese, como les decía en un inicio, es el espacio idóneo, se puede aplicar en todas las áreas, se puede incluir incluso en los programas de inclusión de los estudiantes, funciona muy bien. El arte es el elemento fundamental en cuanto a trabajo de emociones, la parte lúdica, todas las estrategias lúdicas de arte, de música, todo lo que implica el arte, ¿no? La danza, la pintura, la escultura, todos esos son espacios idóneos para la educación emocional, para desarrollar competencias emocionales en nuestros estudiantes, ¿no? Es necesario que la currícula contemple todo esto, que sea una transversalidad el desarrollo de competencias emocionales, porque ya les digo, no basta con sacar alumnos preparados, estudiantes que académicamente son muy buenos, pero sin embargo
salidos del colegio, enfrentar el tema relacional les cuesta porque no se trabajó. Entonces, consideremos eso, que de repente, inclusive, teniendo en cuenta las dinámicas familiares que hoy tenemos, sumamente complejas, muchas disfuncionales, pues podríamos decir que el espacio educativo, pues como que toma más preponderancia, ¿no? Entonces debemos de ser conscientes de esa realidad, de esa situación y poder posibilitar en el ambiente educativo el desarrollo de estas competencias. Hasta aquí la parte expositiva. Me encantaría si abren sus cámaras y podemos aclarar alguna idea, de repente algunos aportes de ustedes, o tal vez algunas preguntas también que estén relacionadas al tema o que les puedan estar inquietando en lo que es el desarrollo de competencias emocionales. Hola, ¿están? Sí, doctora, estamos presentes. Vale, vale. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte? Bien, doctora, invitamos a los participantes. Si tuvieran alguna consulta, por favor, podemos prender el micrófono. O las personas que nos están viendo en el Facebook Live, si tuvieran alguna pregunta, escribirlo en los comentarios. Ah, vale. A ver. Hay una pregunta aquí, dice, ¿las emociones son innatas? ¿El gestionar las emociones son aprendidas desde la niñez? Sí, eso es así. O sea, las emociones están, como les digo, tienen una funcionalidad, cumplen una función en nosotros, que es, como les explicaba en el cuadrito, alertarnos a, ¿no? Y bueno, dependiendo de la emoción, va a haber una connotación de esa emoción, tiene un propósito y también nos implica para nosotros una respuesta. Y esa respuesta sí es aprendida, ¿no? Por ejemplo, un niño que aprendió desde casa que los conflictos se resuelven gritando, para él es normal, común y corriente gritar ante cualquier situación. Y esa va a ser su forma de respuesta. Entonces sí es aprendido, ¿no? Mientras otro que de pronto es más prudente, va a tener otro tipo de respuesta. Un niño al que se le permite todo, el que ni bien necesita algo, ya la mamá está atenta a darle lo que necesita. Ese niño no va a aprender a ser tolerante a la frustración, por ejemplo. Entonces sus reacciones van a estar movidas por esa cólera, por esa impotencia, por esa rabia, ¿no? Entonces, sí hay, por eso es que decimos que las podemos desarrollar, que son competencias que podemos ir adquiriendo, que podemos ir perfeccionando, que podemos ir mejorando. Y como les decía, la escuela, el espacio educativo, hablo de escuela, pero hablábamos también de situaciones no escolarizadas, o sea, ¿cuántas personas de pronto recién en la universidad aprendió a regularse a partir de alguna situación en particular, ¿no? De repente en el colegio le permitían todo, pero llega a la universidad, ve que eso no es así y se confronta con un docente que dice, mira, de ti depende si entras o no a tu clase, pero aquí me llegas tarde, no entras. Entonces, eso lo va, de pronto a la fuerza lo va regulando. ¿Por qué esperar eso? Cuando en el colegio podemos ir trabajando. Las competencias emocionales también se aplican a los estudiantes de los CEBES con mucha mayor razón. Es más, ahí seremos muchísimo más cuidadosos. Yo les hablaba que cuenta mucho el tono, el gesto, la palabra, lo que voy explicando. Ahí tendremos muchísimo más cuidado en trabajar con esos pequeños, pero que son receptivos y que pueden aprender, definitivamente pueden aprender. ¿Qué tipo de actividades para desarrollar inteligencia emocional se pueden plantear para niños de 3 a 5 años? Bien, les decía que la mejor forma de aprender competencias emocionales es de una manera lúdica.
y entre 3 y 5 años, pues tiene que ser nuestro foco, ¿no? De una manera lúdica, identificar caritas, de pronto con globos, de repente sociodramas, el ponerme máscaras, o sea, todas las acciones concretas, porque son niños de 3 a 5 años, cuanto más cosas concretas trabajemos con él, pues más lo van a captar, ¿no? Entonces, todas las actividades concretas que podamos desarrollar con ellos van a facilitar este aprendizaje socioemocional como cualquier otro tipo de aprendizaje, ¿no? A esta edad, de manera lúdica y concreta, son sus mejores formas de recepcionar. Ahora, cuando son pequeños, y con los adultos también, pero especialmente en los pequeños, cuanto más sentidos podamos involucrar en el aprendizaje, vamos a tener, vamos a poder consolidar mejor ese aprendizaje. Se va a internalizar con mucha mayor facilidad. Me explico. Si yo, por ejemplo, le voy a enseñar a un niño que cómo es la tristeza, le pondré una carita en que esté el gesto de la tristeza. Le podré además poner un color a la tristeza. Le podré además mostrar un peluche con un gesto de tristeza. Luego le podré a través de un espejo hacer que él mire y exprese esa tristeza. Cuanto más elementos pongamos, mucho mayor, elementos concretos hablo, ¿no? Y que le permitan el desarrollo de la utilización de todos sus sentidos, ¿no? De pronto hasta escuchar una música, ¿no? Una música estridente, él dirá que le genera fastidio, que le genera rabia. Entonces, todas esas cosas ayudan a que en niños pequeños podamos desarrollar estas competencias, ¿no? Y no se olviden, el vocabulario emocional. El vocabulario emocional lo tenemos que ir incrementando. Es muy frecuente, por ejemplo, cuando en secundaria hablamos de ciertas emociones, de ciertas situaciones, y ellos digan, ¿y eso qué es, Miss? Recuerdo una vez que les hablaba del pudor y me decía, ¿y qué cosa es pudor? ¿No? Les hablas del asco, de la vergüenza y no todos lo identifican. Entonces, el vocabulario emocional es algo que también tenemos que ir incrementando paulatinamente. Así como, por decir, en lenguaje les enseñamos 10 palabras a un niño a los 3 añitos, a los 4 como 20 o 30 y vamos incrementando, por poner un ejemplo, no es exactamente así, y vamos incrementando año a año ese vocabulario igualito. En inteligencia emocional hay, como les digo, una gama de emociones que muchas veces ni los adultos sabemos identificar. Bien, ¿podría por favor facilitarnos algunas técnicas o ejercicios para trabajar con docentes con el propósito de hacerlos que lo vivencian? A ver, las estrategias para docentes tendrían que ir en el orden de las estrategias de respiración, estrategias de relajación. Ahora trabajamos también, por ejemplo, ¿no? En los colegios trabajamos pausas, los momentos de activación, ¿no? Que pueden ser al inicio de la clase, al inicio de las labores escolares, al inicio del día, después de que vuelven de los recreos, y podemos trabajar de 1000 formas, sentados, parados. Miren, si yo simplemente, porque estas estrategias van para lo que es regular emociones. Y cuando hablamos de regular emociones, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calmar el cuerpo. Veíamos que la emoción tenía un componente fisiológico y un componente cognitivo. El fisiológico es en función al cuerpo, ¿no? Yo siento rabia, ¿dónde la siento? Pues uno dirá, me mueve el estómago, me duele la cabeza, me arde la cara, ¿no? Ya. Entonces, las estrategias que tenemos que enseñar van en función a calmar esa parte fisiológica primero, ¿no? Si transpiro, si se me ponen los pelos de punta, calmar esa parte fisiológica, o sea, calmar las sensaciones. Y para calmar las sensaciones, las estrategias van por el lado de la respiración, la relajación, hacer determinados ejercicios, tiempo fuera a ciertos pensamientos, y después
de ese calmar fisiológico, vamos ya trabajando el tema de los pensamientos rumiantes, ¿no? Esos pensamientos que están ahí dando la vuelta y cómo es posible, por qué me hicieron esto a mí, y todo eso que vamos procesando y que también va condicionando nuestra respuesta, es el segundo paso. Entonces, con los profesores hay que trabajar eso. Primero, aquietar emocionalmente. Y ellos, a su vez, obviamente, lo trabajaron con los estudiantes, pero les decía, ¿no? Que estrategias hay un montón. Por ejemplo, normalmente los ejercicios de respiración los hacemos sentados cómodamente, con la espalda reclinada en el respaldar de la silla, y toda una elaboración de la respiración. Pero muchas veces podemos decirle al estudiante, sobre todo a los pequeñitos, ¿no? Tengo acá un globo, tengo acá una flor, entonces inflo el globo, inflo el globo y huelo la flor, por ejemplo. Al oler la flor estoy inspirando, y al desinflar el globo, al inflar el globo estoy botando el aire, ¿no? Puede ser también con las manitos, ¿no? Subo mi mano, inspiro y doblo. Bajo la mano, expiro. Con la otra mano, subo, inspiro, igual. Bajo y expiro. Ese tipo de juegos, ese tipo de actividades muy lúdicas, muy prácticas, van a generar ese ambiente de contención. Y con los niños es mucho más fácil, porque ellos, basta que entren en una actividad y ya como que los calmas y se relajan, ¿no? De repente a los estudiantes de primaria, a los adolescentes les toma más tiempo, pero siempre trabajar primero la parte corporal. Técnicas hay muchos, ejercicios también. Lo que de pronto les podría facilitar más bien, o sea, creo que les tendría muchísimo mayor, mayor, sería mucho más efectivo. Tengo de la UNESCO, hay toda una malla curricular para trabajar el desarrollo socioemocional, desde uno mismo, en relación al otro y en relación a la comunidad. Déjenme coordinar porque no tengo a la mano el enlace, pero déjenme coordinar con Débora y yo hago que se los facilite a través de sus correos. Ahorita no tengo el enlace, pero es a ver si me dejan revisar. No, no lo tengo en esta máquina. Pero a través de Débora yo les puedo facilitar eso. Son guías completas para el trabajo con primaria, secundaria, y como les digo, la malla, a ver, déjenme ver un ratito. Dios. Dios. 50 por lo menos una guía, se las paso. Y ahí con esa guía, con ese enlace pueden conseguir las demás, porque están ahí está. Miren, se los pongo en el chat. Ustedes me dicen si lo pueden abrir. A ver, me avisan si lo pueden abrir.
Creo que es la guía de quinto, pero si ustedes revisan esa guía van a encontrar ahí para poder entrar a las otras, a las guías de los demás, de los demás grados, porque tiene toda la malla. Y ahí encuentran, lo rico de este material es que encuentran sesión por sesión con, con las hojas de trabajo para el estudiante también. ¿Vale? ¿Alguien lo pudo abrir? Hola. Débora está. Doctora, sí, Sí, doctora Laura, ¿qué soy? Sí se puede, bueno, yo sí lo puedo abrir. Vamos a ver si los vale. demás participantes lo podemos abrir. Vale, No. listo. Con eso, ahí van a encontrar los enlaces para abrir las otras guías y sobre todo, en esa guía ya está la malla de para todos los grados, desde primer grado de primaria hasta quinto de secundaria. ¿Alguna otra pregunta? Ah, mi correo es... Ya, déjeme copiar su correo y a ver si se lo envía. Sí, parece que lo han abierto, porque ahí me ponen que Sí, sí, parece que sí, doctora. ya. Que como está en el Drive no me es tan sencillo también enviarlo, pero... Bien, doctora, todos los comentarios que estamos teniendo son de agradecimiento por la excelente ponencia. Me están pidiendo por aquí que saque una conferencia presencial con usted. Claro que sí, lo vamos a ir agendando por ahí. Con todo Mm. gusto, sobre todo para compartir las estrategias. La verdad que no había preparado ese material para la próxima, lo voy a tener en cuenta de tal manera que ya no sea solo expositivo, sino hacemos una parte expositiva y luego vamos alternando con algunos ejercicios, que es muy importante también. Así es, doctora. Ya, Entonces, respecto a Vizquerra, en la parte, Goleman es el que trabajó inteligencia emocional, pero fue bestseller. Como les digo, él le dio una connotación más empresarial. Sin embargo, en el campo educativo, Vizquerra tiene una serie de libros muy interesantes y muy didácticos, muy prácticos para trabajar todo lo que es educación emocional en el ámbito educativo. O sea, más para el lado educativo, ¿no? Porque él hace también investigación para para la parte empresarial, pero en campo educativo, Vizquerra tiene muchísimos trabajos, muchos. Todo lo que es competencia emocional, inteligencia emocional, el desarrollo por edades, ahí hay muchísimo material. La teoría se basa específicamente en educación emocional, inteligencia emocional, desarrollar las competencias emocionales, obviamente detalladas. Yo aquí simplemente les he hablado cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar. Más ampliamente lo trabaja él y las teorías que sustentan su trabajo, pues hace una investigación, nos habla de la inteligencia emocional desde las concepciones más antiguas, más anteriores a las de Goleman. Hay muchos autores que trabaja Vizquer, ¿no? Para él luego también dar su propia teoría, como les digo, muy ligada a la parte educativa. Eso es lo bonito y lo rico, ¿no? Y claro, un trabajo presencial podemos hacer
uso de otras estrategias, podemos trabajarlo de una manera más vivencial también, ¿no? Porque las estrategias socioemocionales tienen mucho que ver con eso, el desarrollo vivencial de la persona. ¿Bien? ¿Alguna inquietud más? A quien me escribió a su correo también se lo estoy mandando. Le estoy enviando el enlace a su correo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Ya se me quedaron dormidos. Bien, doctora, por aquí en Facebook me están pidiendo que mande el correo. Voy Ya. a brindar el número de capacitación para que nos puedan escribir, por favor, para que nos soliciten el material también. A ver, voy a dictarlo. Es el 974-283-275. Una vez más, 974-283-275. Por ahí nos pueden escribir también si es que no les llega, ¿sí? Ya está. Ya, a la persona que me escribió el correo también le estoy enviando el enlace a través de su correo, ¿vale? Que no puede abrir el Drive. Raquel Arauco. ¿Sí? Listo. Bien, doctora, al parecer ya no hay más consultas. Parece que no. De Muchísimas ahí lo demás son comentarios positivos a la ponencia del día de hoy. Como lo dije en un inicio, la doctora Laura Pacheco está integrando el nuevo staff del área de capacitación. Estamos creciendo esta red de capacitadores, nuestros ponentes a uno del Consejo Directivo Regional Lima y Callao. Y bien, doctora Laurita, entonces podemos concluir la ponencia del día de Muchísimas hoy. gracias. Un abrazo para todos.